Ya valió la pena venir a la iglesia. Amén. Solo por eso, ¿verdad? Bueno, Eric ha sido miembro toda su vida, creo yo, de esta iglesia, prácticamente. Ha estado en tiempo de diputación, pues, fielmente, dedicado. Su esposa Airem, ¿cómo le costó? ¿Te costó, hermano? ¿Te costó, verdad? Y la convenció y se casó, ¿verdad? Ella es doctora y tuve yo la oportunidad de ir a Guinea Ecuatorial y estar allá mientras ella estaba y pude ver el amor que ella tiene para aquel país, para aquellos niños, y ciertamente están esperando ya que llegue el tiempo adecuado y poder llegar. Así que, pues martes, típicamente aquí es martes de misioneros, amamos al misionero y cuanto más a los que son de casa, y hermano Eric Díaz nos trae el mensaje de esta noche. Ven y predícanos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición estar en casa, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Regresar en este tiempo, pues ha sido para nosotros pues una bendición poder venir. Estábamos visitando algunas iglesias, viajando ya de casa por mes y medio fuera de casa, y ahora con esta enfermedad, esta contingencia, pues ahora algunas iglesias han pospuesto nuestra visita para otra ocasión, y ahora nos permite estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Visitando y también tomando tiempo para estar con la familia, ¿verdad? Con mis hermanas, con mi esposa, mi hija y con los hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad? Es un poco diferente ahora estar aquí y ver la iglesia vacía, ¿verdad? Pero el Señor está aquí, donde están dos o tres congregados, ahí está Él en medio de nosotros, y es una bendición eso. La verdad es que Dios está en su trono y Él tiene control de todo lo que está pasando, y es para nosotros el que podamos permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Es una buena oportunidad de mostrarle a este mundo quién es nuestro Dios, y que ellos conozcan y sepan que estamos firmes, que estamos fieles haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, soy el hermano Eric Díaz, por los hermanos que no me conocen. El domingo en la mañana estuve aquí en la iglesia y pude ver algunas caras que no eran conocidas, ¿verdad? Pero algunos otros sí, conocidos ya de tiempo. Y bueno, estamos en deputación para salir al campo en Guinea Ecuatorial. Ya Dios ha estado bendiciendo este último tiempo, iglesias se están añadiendo, iglesias están retomando el apoyo que antes nos brindaban y no habían tenido oportunidad de hacerlo, y ahora nuevamente están retomándolo, y poco a poco el Señor nos está mostrando cómo Él va a proveer lo necesario para llegar a Guinea Ecuatorial y seguir trabajando en este lugar. El tiempo que hemos estado allá, Dios ha bendecido, nos ha dado oportunidad de iniciar ministerios allí con la iglesia, con los hermanos, como clases de instituto bíblico, clases de música, de coro con los niños, diferentes proyectos que tenemos en mente a nuestro regreso también, como el poder desarrollar un ministerio médico, aprovechando las capacidades y dones que Dios le ha dado a mi esposa, ¿verdad? Para poder abrir campo en el interior del país y poder llegar a esos lugares donde todavía no hemos podido llegar, ¿verdad? Es una oportunidad de hacer brigadas médicas e internarnos más en el país para alcanzarles con el Evangelio. También es nuestro deseo que podamos iniciar una nueva obra en el país. Son 20 diferentes provincias que conforman el país, y como lo mencionaba el pastor, es el único país que habla español como su idioma oficial. Entonces queremos aprovechar todo esto, queremos hacer la voluntad de Dios, y poco a poco vamos viendo a Dios dirigiéndonos al tiempo indicado. La verdad es que con esta contingencia queremos esperar y conocer qué el Señor va a hacer. Quizás cuando termine todo esto podamos regresar. Ahorita Guinea está cerrada sus fronteras, han cerrado todos los lugares públicos, iglesias, escuelas, pero el Señor siempre tiene control. Solamente pedimos que oren por nosotros, que nos ayuden y nos recuerden ahí en sus oraciones, para que el Señor nos lleve a su debido tiempo a este lugar. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Agradezco mucho al pastor por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios entre ustedes. Quisiera que leyéramos allí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo
número 16. Efesios 2, versículo 1 al 16, dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia hacia nosotros. Gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra a través de este medio, Señor. Te pido que tú obres en cada corazón que está escuchando, que podamos tener un buen tiempo, Señor, que podamos meditar y ver, Señor, lo que hemos recibido de tu mano y cómo podemos actuar y llevar a este mundo también a que te conozcan. Te pido que obres en tu palabra, usa a tu siervo, Señor, que hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Dame palabras y usa mis pensamientos, ordénalos también para hablar, Señor, lo que tú quieres. Te damos gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, empezamos leyendo este capítulo 2 de Efesios. Debemos recordar que el libro de Efesios fue escrito a un grupo de creyentes que habían sido convertidos ya, pero que su pasado estuvo lleno de maldad, de impiedad, de pecado, de idolatría. Recuerda esa ciudad, Éfeso, ¿verdad?, donde había este gran templo dedicado a la diosa Diana, y muchos de los creyentes que ahora, a los cuales Pablo está escribiendo ahora, muchos de ellos probablemente estaban sirviendo o estaban asistiendo o estaban yendo a este lugar de idolatría, ¿verdad? Y muchos de ellos quizás hay esa incomodidad al estar ya en la iglesia, reunidos como hermanos, recordando esa vida pasada. Pero Pablo quiere hacerles ver su nueva posición, su nueva vida, su nueva posición en Cristo, que ahora ellos son adoptados hijos suyos y miembros de la familia de Dios, salvos por gracia. Ahí leemos en el capítulo 1, versículo 5, que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el capítulo 2, versículo 8 nos dice que fue por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí mismo en el versículo 19 dice que así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere que los hermanos aquí en Éfeso puedan entender. Son adoptados, están en una familia ya, son herederos, ha sido por su gracia. Y vemos allí el contraste que él hace entre lo que los hermanos eran antes y lo que ahora son. Fíjate conmigo el versículo 2, capítulo 2 dice, y esta palabra se repite constantemente, dice, en los cuales anduvisteis, ¿qué? En otro tiempo. Dice, en otro tiempo tú estabas siguiendo la corriente de este mundo, pero eso ya pasó. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Versículo 11, allí mismo, capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora ya tienes a Cristo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y hermanos, este contraste que hace Pablo recordándole, mira, en otro tiempo eras así, pero ahora tienes que ser así. En otro tiempo andabas así, pero ahora tu vida es diferente, ahora tienes que andar como es digno del Evangelio de Dios, como es digno de un hijo de Dios. Y hermano, hoy por su misericordia, Él nos ha salvado y también tenemos una nueva posición en Cristo. Hermano, al igual que nuestros hermanos aquí en Éfeso, usted y yo, en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira. Y hermano, pero eso ya ha pasado. Y hoy podemos decir, por su gracia, por su misericordia, que somos nuevas criaturas. Amén. Y que lo que pasó antes, lo viejo, ha quedado atrás y ahora todo es hecho nuevo. Por su pura gracia. Ahora bien, hermano, al ver esto y entender lo que éramos en otro tiempo, debemos pensar en que hoy hay muchos que siguen viviendo en ese tiempo de maldad, ¿verdad? Usted y yo somos nuevas criaturas y ya no vivimos así. Amén. Pero hoy hay muchos que están viviendo en esa condición de pecado, una condición de un mundo sin Dios. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y la última parte dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hermanos, sin duda, lo que podemos notar hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es que es un mundo donde Dios no tiene lugar. Así es. Es un mundo, hermano, que como lo describe Romanos capítulo 1, vamos allí, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18. Allí nos da una descripción de lo que está pasando en este mundo sin Dios. Dice allí Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, ellos no tienen excusa de decir que no hay un Dios, porque las cosas invisibles de Él se hacen notorias cada día. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Hermano, allá afuera están pensando en sus propios razonamientos, filosofías, con un corazón envanecido, sus propios razonamientos llevándoles a hacer cosas desagradables a Dios, profesando ser sabios. Versículo 22, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hermano, la descripción que nos da aquí el libro de Romanos es sin duda la realidad hoy. Un mundo sin esperanza, un mundo sin Dios, un mundo con sus propias filosofías, razonamientos, un mundo egoísta, un mundo que sumido en la impiedad, con una mente reprobada en la cual no han tenido en cuenta a Dios, un mundo que ha dejado el uso natural tanto de hombres como mujeres, hermano, un mundo que no glorifica a Dios ni le da gracias. Esa es la realidad de un mundo sin Dios. Pero hermano, debemos pensar en esto. Usted y yo vivíamos antes aquí, pero ahora en Cristo tenemos una nueva posición, somos nuevas criaturas, y por eso debemos entender. Y queremos hablar también a aquellos que están escuchando, que están viviendo todavía en esa condición. Debemos decirles que en Cristo esa realidad puede ser diferente. Porque hoy en día, hermano, la realidad es que hay un mundo sin Dios que es culpable y está condenado por sus pecados. Hermano, la Biblia dice que en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La verdad es que somos pecadores, hay un mundo en pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hermano, debemos entender esto, el mundo, la realidad es que es un mundo sin Dios, que es culpable y está condenado por sus pecados. ¿Por qué? Porque han cometido maldad, lo hemos leído. Hemos visto que se han olvidado de Dios y se han metido en sus propios pensamientos, pensando que lo que hacen es correcto, aunque está ofendiendo a Dios. Pero debemos recordar esto. Corintios nos dice, en 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, y esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hemos sido justificados, mi hermano, y eso es lo que debemos anunciar a este mundo que está condenado, que está culpable por sus pecados, que en Cristo pueden ser hechos justos, que podemos ser justificados por la fe. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe. Hermano, no se trata de justicia a través de mis obras. No se trata de justicia a través de lo que yo pueda hacer, o de ir a una iglesia, o de un hombre. Se trata de justicia a través de la fe en Jesucristo. Amén.
Y todos nosotros hemos sido justificados y hemos puesto nuestra confianza en Él. Romanos 5:9 dice la palabra de Dios allí. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados, y cada uno de los que está escuchando, si no ha sido salvo, déjeme decirle que puede ser justificado. Que no tiene que vivir más en un mundo sin Dios, culpable y condenado por sus pecados, porque es culpable, porque es injusto, pero en Él podemos ser declarados justos por su sangre, por el derramamiento de su sangre, por su sacrificio en la cruz, justificados por la fe, por creer en Él. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, amigo que estás viendo también, queremos decirte que nosotros, los que están aquí escuchando, los que están en casa escuchando, los que han sido salvos, dice, nosotros también hemos sido justificados. Amén. Porque antes también éramos culpables, porque antes también estábamos allí condenados, sin Dios en el mundo, pero ahora hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Amén. Y tú también lo puedes ser. Yes. La realidad de un mundo es que es un mundo sin Dios, culpable y condenado por sus pecados. Pero hay justificación y perdón en Jesucristo. Pero la realidad de un mundo hoy, de un mundo sin Dios, es que vive en temor y sin paz. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:4 que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién encuentra paz si tiene de enemigo al Dios creador, omnipotente, grande y fuerte? Y déjame decirte, si tú estás viviendo en maldad y en pecado, ofendiendo a Dios, eres enemigo de Dios. Y no hay paz para los malos, dijo Jehová, Isaías 48:22. No hay paz. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz. Mira, no hay paz para los malos, no hay paz para todo aquel que es enemigo de Dios, pero aquel que decide creer y es justificado, tiene paz para con Dios. Tiene paz con Dios, ya no es más su enemigo. Ahora el Señor le trae paz a su vida. Dice la palabra de Dios, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hermanos, sin duda usted y yo, que hemos encontrado la paz a través de Jesucristo y que no somos enemigos de Dios, sin duda estamos confiados y descansando en la paz de Dios. Pero amigo, tal vez tú te encuentras turbado, te encuentras sin paz, no sabes qué hacer, tienes temor. Déjame decirte que la paz solamente la vas a encontrar en Jesucristo. Amén. Cuando Él te salve, cuando Él te justifique, cuando Él perdone tus pecados. Ya no serás enemigo de Dios, ya no somos enemigos de Dios si hemos creído en Él. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor ha prometido guardarnos, dice allí en Isaías 26. Isaías 26, capítulo 26, versículo número 3. Isaías 26, versículo número 3. Dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mejor paz, la calma, la tranquilidad
Y más en esos momentos solamente la vamos a encontrar en nuestro Señor, en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo ¿quién? Jehová, solo Dios, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y la paz y tranquilidad no se encuentra en un hombre, no se encuentra en una religión, no se encuentra en un partido político. La paz solamente se encuentra en nuestro Dios. Amén. Pero es la realidad de un mundo sin Dios, que vive en temor y sin paz. Pero déjenme decirles, en Dios tenemos paz. Reconcíliate con Él para que seas su amigo y no su enemigo. Pero también, número 3, la realidad de un mundo sin Dios es que vive sin esperanza. El versículo que leímos allí en Efesios capítulo 2 nos decía que antes nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Proverbios 11:7 nos dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Hermanos, ¿qué es lo que vemos hoy en este mundo? El mundo no tiene esperanza. Por eso hoy muchos están pensando, están desesperados, porque no tienen una esperanza, porque ellos van a morir sin Dios y van a ir a un lugar de condenación eterna, porque no tienen esperanza. Porque la esperanza la tenían puesta en el servicio médico de su país, y ahora los médicos, los hospitales están superados y todo está fallando allá. No hay más esperanza allí. Estaban esperando que un político, un hombre, les diera la calma, la tranquilidad, la esperanza para su país, pero ahora todo eso está por los suelos. No hay esperanza en ello. Y ahora están solos, tristes, desamparados, sin esperanza. La palabra de Dios nos dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Este fin de semana estuve en un funeral de un tío. Gracias a Dios él era salvo, cristiano. Y como en todos los funerales, usted puede notar si es un cristiano o es un inconverso. Porque un cristiano está en calma, está en paz, está tranquilo, aún puede sonreír en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Pero cuando no hay esperanza, todo es tristeza, todo es dolor, todo es desesperanza. No hay nadie en qué confiar, en qué esperar más allá. Y hoy estamos viendo eso en este mundo sin esperanza, un mundo sin Dios. La palabra de Dios nos dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Eso es lo que nos preguntamos como cristianos. ¿Qué esperaré, Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? Me puedo desesperar, puedo empezar a hacer lo que todos hacen y ir desesperadamente allí al supermercado y comprar todo lo que pueda para almacenarlo después. No, Señor, ¿ahora qué, Señor? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Y así, con ese descanso, podemos llegar al Señor. Señor, tú tienes todo bajo control. Mi esperanza está en ti. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de débiles deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, fíjense cómo éramos nosotros antes, pero ¿quién tuvo que intervenir? Dios. ¿Quién va a intervenir en tu vida para que tengas esperanza? Solamente es Dios. Su Hijo Jesucristo, dice, nos salvó. Se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7: para que justificados por su gracia
nuevamente justificados, hechos justos, declarados justos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿No decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Pero si tú estás en casa hoy y estás escuchando este mensaje y tú no sabes a dónde vas a ir después de la muerte, déjame decirte que Cristo es aquel que te puede salvar. Amén. Así es. Tu esperanza está en Jesucristo. Cree en Él. Romanos capítulo 15, versículo 13 nos dice: y en ese tiempo de dificultad, hermano, debemos pedirle esto al Señor. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ojalá y Dios nos llene, nos dé abundancia de creer en Él, de que en Él tenemos paz, de que en Él confiar en que Él está en control, y nos llene de abundante paz, nos llene de abundante esperanza, de gozo, para estar en este mundo que ahora mismo está sufriendo porque está sin Dios. La realidad de un mundo sin Dios, hermano, es que el mundo es culpable y condenado por sus pecados. La realidad de un mundo sin Dios es que vive en temor y sin paz. La realidad de un mundo sin Dios es que vive sin esperanza. Pero esto éramos algunos, y de allí nos rescató el Señor. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Número 1, recuerde, mi hermano, que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Mire, mi hermano, el mundo está condenado, es culpable, condenado por sus pecados, enemigo de Dios. Pero se nos ha encargado que vayamos y les anunciemos que en Cristo hay reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 18. Desde el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Dios nos reconcilió, Dios nos salvó, nos hizo sus amigos, sus hijos, no más enemigos. Y ahora nos encarga que nosotros vayamos y le digamos a este mundo que deben ser reconciliados con Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, porque Cristo nos encargó el ministerio de reconciliación y la palabra de reconciliación, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, ¿qué debemos hacer en este tiempo? Recuerde que nos ha sido encargado el ministerio de reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros a este mundo sin Dios, debemos decirle: ¿sabes qué? Necesitas reconciliarte con Dios. No seas más su enemigo. Reconcíliate con Él. Permite que Él te justifique, que te declare justo, que no te tome en cuenta tus pecados, que los perdone todos por medio de la sangre de su Hijo. Número 2, no olvide cada día, hermano, calzar sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. En estos días, hermano, lo que el mundo necesita es escuchar el Evangelio de la paz. Amén. Calce sus pies, hermano. ¿Cuántos de nosotros salimos de casa, que no debemos salir en esos días? Pero si tienes que salir a algún lugar, hermano,
¿Cuántos de ustedes van sin zapatos? ¿Verdad que no? Todo el mundo lleva unos zapatos, unas chancletas, algo ahí con que cubrir sus pies. Chancletas no se usa aquí, ¿verdad? Las chanclas. Pero cubre sus pies, los lleva. Bueno, de la misma manera Dios le dice: calza tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que siempre lleves el Evangelio contigo. Si tienes oportunidad de estar afuera, si tienes que salir, que ir a comprar a donde vayas en ese tiempecito, lleva folletos contigo, dáselos a la gente. Quizás en otro tiempo ellos no lo recibirían, pero hoy, mi hermano, lo van a recibir, porque están desesperados, están sin Dios, hermano, y ellos quieren conocer la verdad. Hermano, ¿por qué no llamamos a nuestros amigos, nuestros familiares? Si vamos a estar ahí en casa, ¿por qué no les echamos una llamada y les decimos: ¿sabes qué? Estoy orando por ti, sé que es un tiempo difícil, pero déjame decirte algo. Tengo buenas noticias para ti. Cristo te ama y Él está en control. Y llamando a nuestros amigos y familiares para decirles el Evangelio, podemos hacerlo también, hermano. ¿Por qué? Porque no se nos debe olvidar calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero también, hermano, manténgase firme en su fe y aproveche si alguien le pregunta, o aunque no le pregunte, acerca de la esperanza que hay en su vida. No nos dice Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros? Y quizás en estos días alguien le va a preguntar: oye, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Qué no te preocupa esta pandemia, esta enfermedad? Mira cómo andas todo tranquilo, con calma, en paz. Bueno, déjame decirte por qué estoy en paz, por qué estoy tranquilo. ¿Sabes qué? Es que yo tengo una esperanza. Y podemos compartir con otros, hermano, el Evangelio. Hermano, hay un mundo viviendo sin Dios. Esta es la realidad. Pero nosotros debemos continuar trabajando, esforzándonos por Dios, aprovechando cada oportunidad para que otros puedan conocerle. Porque un día, hermano, usted y yo estábamos también allá, en otro tiempo. Pero ahora, por su pura gracia y misericordia, hemos sido salvos. Hermano, vayamos con otros, compartamos con alguien más, un folleto, una llamada, aprovechando oportunidades para hablarles, para que este mundo que no tiene a Dios pueda conocerle, para que este mundo, hermano, que ahorita está en desesperanza, pueda tener una esperanza eterna, para que este mundo que en estos momentos no tiene paz pueda conocer al único que otorga verdadera paz. Para que este mundo, hermano, que en estos momentos está allí culpable, pueda conocer que puede ser justificado y declarado justo, salvo por la sangre de Cristo. No nos cansemos, hermanos, y aprovechemos la oportunidad que Dios nos dé para compartir su palabra también con otros. Hermanos, tenemos una posición en Cristo, somos nuevas criaturas, pero antes estábamos en un mundo sin Dios. Pero ahora que ya estamos reconciliados, justificados, con una esperanza, con paz, podemos ayudar a aquellos que todavía están allá afuera, sin Dios en el mundo, sin conocerle, sin honrarle, sin glorificarle. Hoy es un buen tiempo para llegar a ellos. Si estás escuchando y viendo este mensaje, quiero decirte que solamente en Cristo puedes encontrar verdadera paz. Porque Él es el único que murió por ti para salvarte. Busca a alguien que pueda hablarte. Seguramente conoces a alguien que estudia la palabra de Dios. Seguramente un amigo, un familiar. Acércate, llámales. Si tú no estás seguro de que si llegaras a morir, vas a ir al cielo. Hermanos, somos nuevas criaturas en Dios. Gracias a Dios le tenemos a Él en nuestras vidas. Hermano, que podamos ir y cambiar esa realidad que se vive hoy de un mundo sin Dios, y que muchos más puedan conocerle y venir al conocimiento de la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos use en medio de esta prueba
para que su nombre sea glorificado, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque podemos contar contigo, porque no estamos solos. Danos valor, danos fe, danos entereza para ayudar a otros, para llevarles el camino de salvación, para que ellos puedan conocerte, Señor. Te agradecemos tanto porque eres bueno y nos mantienes con bien. Síguenos ayudando y danos sabiduría, diligencia, y que podamos serte agradables aún allí en casa, en los lugares en los que nos desenvolvemos, Señor. Que podamos demostrar que somos tus hijos, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por lo que hemos escuchado en esta noche. Ojalá tome el tiempo de no solamente sintonizar, sino asimilar, meditar después de la predicación.